Y hoy con la presencia de alguien que, bueno, yo conozco también su trabajo, su trayectoria, pero no había tenido la oportunidad de entrevistarla y es la licenciada Agustina Pérez, kinesióloga y fisioterapeuta, nos acompaña hoy. Ya estuvo un sábado que yo me hice la rata. Así es. Y bueno, tuvo Hace su algunos impacto. sábados atrás, Claro, seguramente. tuvo su impacto, Sí, ¿verdad? sí, porque estuvimos hablando de, bueno, de cuán importante es cuidar el cuerpo, ¿no? Y un poco en aquel momento hablamos del tema de la fuerza, de cómo nos preparamos para que nuestro cuerpo funcione como nosotros necesitamos que funcione. ¿Y qué rol tiene la parte emocional y qué rol tiene el estrés en las enfermedades? ¿Cómo el cuerpo habla? ¿Es verdad que el cuerpo habla? No solamente en la autopsia, siempre. ¿Es verdad? Sí, el cuerpo nos está informando todo el tiempo. De hecho, ahora mismo podemos hacer como el escaneo. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo está la respiración de ustedes hoy? ¿Cómo se sienten a nivel de energía? Acá venir el sábado, todos los sábados, es energía pum para arriba. Bueno, buenísimo. Eso ya es una información para el cuerpo que ya es bastante importante para él. Ya nos deja mucha información. Pero sí es verdad que, especialmente en el tema del estrés, que tiene tantos síntomas físicos, bueno, hay una gran parte de lo que sucede en el cuerpo, en el impacto del estrés, que se traduce en alteraciones inmunológicas, el sistema digestivo, incluso en el sueño, incluso también en constantes tensiones musculares, bloqueos articulares. Desde la parte del movimiento se empieza a restringir mucho el movimiento y aparecen estos dolores crónicos, que bueno, hablamos un poquito la vez pasada de los dolores crónicos, pero justamente mencionamos muy por encima el tema de cómo la conciencia corporal podía ser un factor protector frente al estrés que empezamos a padecer en el cuerpo. Lo naturalizamos mucho al estrés, ¿no es cierto? Muchas veces nos sucede que estamos viviendo una situación realmente estresante y a veces el cuerpo no se da cuenta y recién lo sentimos cuando la situación límite ya pasó y nos sentimos completamente agotados, como si hubiéramos hecho un gran esfuerzo físico. Y otras veces es completamente al revés, ¿no? Por ahí la situación no es tan demandante, no es tan estresante y sin embargo la vivimos como si lo fuera, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, el estrés funciona así porque lo tenemos muy internalizado. Yo uso mucho la palabra, lo tenemos incorporado, lo tenemos como hecho cuerpo. Claro. ¿No es Ya cierto? forma parte de nuestra cotidianeidad. Pero además dicen que en realidad es bueno, o sea, hay un estrés bueno y un estrés que se pasó. Sí, Vicky, justamente tenemos el llamado eustrés, ¿sí? Que nos habla de esta necesidad corporal fisiológica y metabólica, que hasta nuestras células necesitan que haya un pequeño estresor para sacarnos como de nuestra zona de confort fisiológico y nosotros poder seguir también haciendo nuestras modificaciones fisiológicas en ese sentido y seguir adaptándonos, ¿verdad? Esto es fisiológico, pero eso es un estrés que es necesario para el cuerpo. Cuando ya nos pasamos, hablamos de distrés, ¿sí? El distrés es cuando este estrés empieza a ser mucho más de lo que necesitamos, de manera permanente, de manera constante, y bueno, tiene sus impactos, no solo a nivel fisiológico, de sistemas, a nivel metabólico, como les decía, el sistema inmunológico continuamente y a lo largo del tiempo, frente al estrés crónico, se deprime, nuestra salud cardiovascular y, por supuesto, nuestra salud mental. Y allí entra desde nuestro sistema de movimiento, cómo nosotros podemos empezar a desarrollar algunos factores protectores que nos van a permitir estar mejor parados o tener otros recursos para lidiar con esto, justamente. ¿Cómo lo abordan justamente desde tu área, desde la kinesiología y desde la fisioterapia? Bien, desde la kinesiología, justamente yo trabajo mucho desde lo que se llaman terapias somáticas o terapias de educación somática. Dentro de este gran abanico de terapias somáticas hay muchas técnicas, muchos métodos, muchas formas de abordarlo, ¿verdad? Algunas tienen nombre propio y otras tienen que ver justamente con volver a restaurar ese estado de calma corporal. Y no solo eso, sino también brindarle a la persona recursos de aprendizaje, de nuevas formas de moverse, de nuevas formas de percibir su cuerpo, de nuevas formas de identificar también dónde se encuentra la tensión muscular, por qué es que tengo
están, no sé, contracturado mi cuello, los hombros. Nosotros por ahí andamos por la vida, los pacientes muchas veces pasa que están completamente tensados y cuando les haces notar eso, bajar los hombros, dicen, mirá, yo podía bajar un poco más, podía realmente aumentar la distancia entre mis orejas y mis hombros, por ejemplo, y sostener eso. Te dicen, me di cuenta de esto. Entonces, no es una terapia para nada pasiva, ¿sí? Es una terapia bastante activa en la que con ayuda de nuestras manos, con ayuda de estas técnicas, incluso a veces de guiando al paciente. Y que también el paciente tome conciencia, ¿no? Exactamente, porque muchas veces ahí vos vas midiendo qué nivel de conciencia corporal tiene esa persona cuando le decís, bueno, lleva tu nariz hacia la izquierda. Y ya esa indicación que por ahí se desconcierta y dice, ¿qué hago para llevar mi nariz hacia la izquierda? Y giro el cuello. Pero por ahí esa indicación tan sencilla, cuando no hay mucha conciencia corporal, es un impedimento. La duda. Empieza a dudar y ahí vos te das cuenta que realmente hay la capacidad de conciencia corporal está bastante limitada. Yo quería traer algunos datos de evidencia científica. Yo siempre estoy investigando por ahí de qué se está diciendo actualmente sobre esto. Y hay un estudio que se hizo el año pasado en el cual medían justamente la relación entre el estrés percibido, este estrés que no es tan fisiológico, o sea, no necesariamente yo tengo que tener la presión alta o mi frecuencia cardíaca bien alta, mi frecuencia respiratoria alta para sentirme estresada. El estrés percibido es como yo, sujeto, percibo las demandas del entorno, las exigencias del entorno y qué pautas tengo para afrontarlas, ¿verdad? Entonces, en este estudio se medía el estrés percibido y la conciencia corporal. Y hicieron dos grupos de personas. Un grupo se sometió a un programa de 9 semanas en el cual los intervenían con todo este tipo de técnicas, ¿sí? Una de ellas, bueno, era el bodyfulness, el mindfulness, la relajación corporal muscular y demás, durante 9 semanas. Y otro grupo no recibió ningún tipo de intervención. Y lo que se reportó es que el grupo que había recibido las intervenciones durante 9 semanas habían reportado incrementos significativos en su conciencia corporal, disminuciones significativas en el estrés percibido que habían tenido como en las evaluaciones pre y post test, y que esa conciencia corporal y ese estrés disminuido se mantuvo a lo largo de 3 meses posteriores a las intervenciones, sin que los pacientes continuaran con estas intervenciones. De modo que el mensaje allí es bastante claro, ¿no? Como la conciencia corporal, el desarrollo de esta capacidad de sentirnos, de escucharnos, también de darnos cuenta y de poder ser conscientes de cambiar estos patrones de movimiento o estos bloqueos articulares que me hablan del nivel de estrés que tengo en el cuerpo, como eso es un factor protector, porque la conciencia corporal no es algo que yo desarrollo una vez, sino que es algo que se entrena y que se sostiene, como yo cuando entreno la fuerza muscular, ¿no? Y una vez que la desarrollo, bueno, incremento un poco fuerza muscular. Acá es lo mismo, ¿verdad? Esto tiene un efecto duradero que sirve como factor protector justamente. Entonces, en ese sentido también es un recurso para empoderar a los pacientes y decir, bueno, frente a esto y las demandas del entorno, los pacientes empiezan a tener pautas de afrontamiento que les permiten lidiar con estas cosas. Necesariamente una persona que dice, bueno, no sé, me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele la cintura, tiene que ir a hacerse una radiografía, un estudio, una resonancia, para saber qué es lo que tiene, o muchas veces esto de tantos dolores tienen que ver exclusivamente con una cuestión emocional y por supuesto puede ser falta de movimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vos recomendás? Bueno, justamente creo que algo de esto lo mencionamos también en la nota pasada. Es todo un tema porque cuando aparece un dolor pensamos que ha pasado algo, ¿no es cierto? Entonces siempre la pregunta una lesión. es, claro, bueno, ¿qué hiciste? No, una mala fuerza, te dicen por ahí, o quizás dormí mal, o dormí en esta posición, o hice tal cosa. Y bueno, siempre uno por ahí recomienda los estudios de imágenes para ver y descartar si hay algo realmente, alguna lesión. Pero somos seres dinámicos que nos movemos todo el tiempo y que también tenemos nuestros hábitos de movimiento formados. Y esos hábitos de movimiento formados
yo siempre hago esta pregunta, ¿qué movimiento haces siempre que no te das cuenta que lo haces? ¿No es cierto? Y por ahí ese movimiento es el que poquito a poco, en silencio y desde su hábito, está generando la lesión. Y de repente un día, por muchos factores, justo quizás ese día también había un poco más de situación estresante por las que estaba pasando, alguna situación emocional, ese micromovimiento que se repite y que quizás no tiene variabilidad, de repente duele o demuestra dolor. Entonces, no siempre los dolores tienen que ver con una lesión, ¿sí? No siempre lo vamos a encontrar en una imagen y eso es el abismo, porque dicen, bueno, si la radiografía está perfecta, la resonancia está perfecta, la ecografía está perfecta, ¿qué pasa? ¿Por qué me duele? Me sigue doliendo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en esto de que el dolor, bueno, es un factor biopsicosocial, es un factor que tiene que ver con las condiciones, las situaciones en las que estamos lidiando día a día, tiene que ver con nuestras percepciones del dolor, tiene que ver con cómo nuestro cuerpo se mueve. Entonces, en ese sentido, la recomendación es, bueno, podemos hacer los estudios de imagen, pero si no hay evidencia en ese punto, lo importante es empezar a trabajar en estos hábitos de movimiento. Y a veces, aunque haya alguna evidencia, lo mismo es justamente la fisioterapia y la kinesiología lo que te saca de esa especie de túnel en donde vos decís, no voy a salir más, tengo un dolor. Me parece que a veces, mientras más pensás en el dolor, más te duele. Sí. ¿Es verdad eso? Sí. Mientras más pensamos cuando algo nos duele la rodilla, toda nuestra mente se va hacia la rodilla, ¿verdad? Y también eso de descuidar, porque una cosa es que podamos colmar nuestro cuerpo, con nuestra mente y estar atentos a cómo nos movemos, cómo está mi postura en este momento, cómo estoy respirando en este momento, pero cuando está el dolor es como solo en esa pequeña parte de mi cuerpo que es la rodilla, por ejemplo. Y uno sí empieza a tener temores, no me quiero mover, o voy a dejar de ir a gimnasia porque me empezó a doler. O estoy todo el tiempo en esa hipervigilancia de esa zona que la verdad el cuerpo no le favorece, porque el cuerpo en realidad lo tenemos que pensar de manera global. Es la rodilla que está en relación a la cadera, al pie, a mis costillas. Entonces, si me duele la rodilla, bueno, ¿qué puedo empezar yo a hacer desde... Aunque sea, si cambia mi respiración, ¿cambia un poco el dolor de rodilla? Y esas son las preguntas que le empezamos a hacer a los pacientes en este tipo de sesiones terapéuticas de conciencia somática, ¿no? Empezamos a abrir esas preguntas de, ¿qué pasaría si bajando los hombros? ¿Qué pasa con tu rodilla? Y por ahí uno dice, no va a pasar nada. Bueno, pero por ahí empezamos a informar al cuerpo de esta manera y si uno realmente se pone a pensar, quizás encuentra algo y dice, no, mira, justamente si bajo mis hombros, siento que mi rodilla cuando estoy parada cambia de posición y ahí se aliviana un poco. Estamos hablando de, en muchos casos, que uno llega al consultorio con el dolor, pero aprovechando que hablamos de conciencia somática y demás, sería bueno por ahí hacer una prevención de esto, es decir, bueno, porque uno llega al kinesiólogo cuando tiene el dolor, no lo piensa antes quizá, ¿no? Sí, justamente. Bueno, todos estos estudios científicos que nos hablan de estas intervenciones apuntan justamente a la atención primaria en salud, ¿no? Cuando hablamos de atención primaria nos referimos a esto de hacer todas las acciones posibles para prevenir la aparición de diagnósticos o de trastornos, ¿verdad? Entonces, justamente la conciencia somática también tiene esta parte de educación somática, ¿no? En la cual nosotros podemos, mediante, no necesariamente el paciente tenga dolores, sino se pueden hacer talleres grupales, programas de prevención, que justamente trabajan este tipo de cosas porque tenemos la evidencia científica de que si nosotros trabajamos esto, tenemos una reducción en esto, en esto y en esto y en esto. Entonces tenemos la evidencia suficiente para poder generar programas a nivel de políticas públicas y cosas así de prevención de este tipo de cosas donde kinesiólogos formados podamos estar participando de esos programas, dispensando este tipo de técnicas que le lleguen a la población de manera también mucho más comunitaria, ¿verdad? Claro. Entonces, sumamente tenemos una posibilidad de hacer prevención y no llegar a la instancia de una prevención secundaria, atención secundaria o terciaria, donde ya el trastorno está instalado, claro. Y bueno, y tenemos que minimizar los impactos. Y ahí es donde hay mucho más gasto en salud pública y todo esto, ¿no? Agustina, cuando la gente dice que esto, lo hemos escuchado, gente que después de haber pasado una situación tal vez límite,
no solamente que hayas hecho un viaje, que de pronto el avión, que cambiaste de avión muchas veces. Cuando alguien te dice, me duele todo, ¿existe eso de que me duele todo o va directamente enlazado a la cuestión emocional? Bien, y el dolor tiene un gran componente emocional y tiene un componente de cómo yo he procesado anteriormente dolores, ¿no? Otra pregunta que está bueno hacernos es, ¿cómo sabes que te duele el cuerpo? ¿No? Y todos estamos autorizados a hablar de qué es el dolor porque cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con el dolor y es única y subjetiva. Y esto de que, bueno, me duele todo el cuerpo, sí, es posible, justamente por esto. Si la situación ha sido límite, para la persona ha sido límite. Quizás, como decía al principio, no necesariamente la situación es demasiado límite, pero la vivimos como tal y nuestro cuerpo se tensa, hay aprehensión física, aprehensión mental, hay palpitaciones, empieza a haber síntomas físicos de que yo estoy viviendo una situación muy estresante. Y a veces la situación es demasiado estresante y el cuerpo en ese momento no lo está procesando y luego empieza a doler mucho el cuerpo. La realidad es que sí, es posible que sintamos ese agotamiento, ese cansancio físico, esa dolencia corporal total, pero justamente tiene que ver por el hecho de cómo lo hemos procesado. Entonces la intervención, la vivencia, cuerpo-mente, ahí está totalmente relacionada. Quizás el cuerpo no ha pasado por una no ha habido un golpe, un traumatismo. Claro, no sé, pero no chocaste y estabas... Claro, no. Pero lo que sí sucede es que la tensión muscular, el tono muscular, que es este tono que a mí me permite hoy estar como frente a la gravedad, no estar aplastada contra la gravedad, pero al mismo tiempo no estar dura. Entonces como que tengo disponibilidad y movimiento. Ese es mi tono muscular. Y el tono muscular, esto se sabe ya hace mucho tiempo, tiene como... es expresión de nuestras emociones. ¿Sí? Entonces no sé si les ha pasado que han estado muy enojadas en algún momento con alguien o con alguna situación y el tono no es el mismo. Y no es lo mismo cuando estás en la playa, relajada de vacaciones, con un coco en la mano, y ahí tu tono muscular está más bajo. ¿No es cierto? Porque tu emocionalidad, tu vivencia, y es más relajada, etcétera. Entonces, tono y emoción son caras de una misma moneda, ¿no es cierto? Entonces pasa esto, si tu tono se altera por una situación emocional fuerte, eso se va a traducir en todo tu sistema musculoesquelético. Bien. Agustina, ya estamos sobre la hora. ¿Cómo te seguimos en redes? ¿Cómo tenemos? Porque estamos viendo que, bueno, estás teniendo un nuevo rol de comunicación justamente a través de las redes sociales con consejos. Yo les recomiendo que la sigan. Sí, me pueden seguir en @lic de licenciada @Agustina Pérez, @lic.Agustina Pérez, y sí, allí estoy comunicando bastante, por ahí doy algunos consejos, algunas pequeñas prácticas que pueden poner ahí en funcionamiento en la casa, y bueno, después las podemos desarrollar de manera un poco más completa en el consultorio, pero me pueden seguir por allí que hay mucha información. Y además, esto nos dice que también se refleja en el bruxismo. También, claro. Esto de la tensión. Sí, ni hablar. Sí. Bueno, ni hablar si que empezamos a hablar de psoriasis, urticarias, estas permanentes que te dan en la piel, son reacciones que tienen que ver con lo emocional y bueno, ni qué decir cuando estás doblado a veces de dolor y resulta que tiene que ver con algo que te está pasando. Sí, nunca descartemos esta posibilidad de que haya un factor estresante o un factor a nivel emocional y afectivo que puede también estar favoreciendo este dolor también. Bien. Vas a volver en cualquier momento. Volveré, por supuesto. De acá a diciembre, así que bueno, muchas gracias Agustina. Gracias por estar acá. La licenciada Agustina Pérez, vamos a recordar, ella es kinesióloga, licenciada en kinesiología y además fisioterapeuta.